Bien, hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy en esta mañana. Hemos estado dentro de lo que cabe, gracias a Dios, pues bien de salud, algunas molestias como siempre, pero no nos quejamos, hermanos. Dios es bueno, sabe lo que hace. Y pues antes de iniciar en esta mañana con nuestro estudio, queremos hacer una oración. Esta semana fue una semana poquito complicada para otros hermanos. Nos enteramos de que unos hermanos de aquí del área metropolitana de Guadalajara perdieron un familiar a causa del COVID, y también pues una hermana en Cristo de allá del área metropolitana de Monterrey, nuestra hermana Magda Martínez, pues tuvo un accidente. Ahí estaba a punto de abordar un taxi. Su hija ya estaba arriba del taxi, ella estaba a punto de abordar, y de repente otro taxi viene por la parte de atrás y les impacta, y la hermana pues fue golpeada duramente. Ahorita está en el hospital universitario allá en Monterrey, Nuevo León. Está pues esperando una cirugía. La situación económica de los hermanos no es muy buena, entonces no han podido juntar el dinero para esta cirugía. Algunos hermanos pues hemos juntado lo que hemos podido, pero todavía no alcanza. Entonces, si usted tiene algo y quiere compartirlo, comuníquese por favor con su servidor. Le haremos llegar un número de cuenta para que le deposite a los hermanos. Nosotros no tocamos ningún peso. Nosotros no es para nosotros, no es para ni mi esposa, ni mis hijos, ni su servidor. Es para que la hermana pueda obtener lo necesario para esa cirugía. Ella puede perder su pierna. Su rodilla fue muy destrozada, fue muy golpeada. Entonces, rogamos al Señor que pueda ayudarle, y también si usted puede poner su granito de arena, se lo vamos a agradecer bastante. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos dejas, a pesar de cómo somos, a pesar de cómo nos comportamos, a pesar de que te fallamos continuamente. Tú nunca nos dejas. Gracias, Dios, por ello. Gracias porque tu misericordia es grande, tu gracia es admirable. Señor, no podemos, Señor, vivir sin ti. Tu gracia nos ha alcanzado y por ella vivimos hasta ahorita. Bendice a la hermana Magda, bendice a los doctores que le están tratando, bendice a su hija Priscila, a su hijo Yosa, bendice a la hermana Carmen, su mamá, al hermano Héctor, su papá, bendíceles. Y Dios, que puedas proveer lo necesario para que se junte y puedan hacerle esta cirugía que ella urgentemente necesita. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hace una semana estuvimos viendo acerca de la muerte. Y uno de los comentarios que me llegó eh, me puso a pensar que es necesario hablar un poquito más sobre esto de la muerte. Me hicieron la pregunta sobre qué muerte hablaba, si la física o la espiritual, y ya le contesté a esta persona que muy amablemente me escribió. Y hermanos, la muerte está llegando cerquita a nuestras casas. Está tocando a nuestra puerta. Cada vez vemos más y más cerca la muerte. Está llegando a familiares, amigos, familiares de amigos. Ahorita con este asunto de la pandemia, me atrevo a decir que pocas familias, pocas familias se han salvado de tener a alguien enfermo. Mis dos hijos ya habían dado positivo, ya gracias al Señor están bien.
Dios le dio la fortaleza para recuperarse, pero hay gente que no ha sido tocada. Mi esposa y su servidor hasta este momento no nos ha tocado, pero la mayoría de las familias a alguien ya tocó el COVID. Algunos desafortunadamente ya no están aquí. Algunos ya partieron. Y también me atrevo a decir que pocas familias se están librando de perder a algún familiar. Hermanos y amigos, la muerte está muy cerca. Y hoy, en esta mañana, quiero hablarle o ampliar sobre el asunto de la muerte. Y quiero hablarle sobre las 3 tipos de muertes que habla la Biblia. La Biblia habla sobre 3 tipos de muerte. La primera muerte que la Biblia habla es el asunto, o que vamos a tocar, es el asunto de la muerte física. Quiero que por favor, si usted tiene su Biblia, la abra allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis significa origen. Origen. Y Génesis nos habla del origen de la familia, el origen del ser humano, el origen del universo, pero también, lamentablemente, este libro nos habla acerca del origen de la muerte. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, por favor, abra su Biblia si usted la tiene. Y si usted no tiene Biblia, permítame leerle, compartirle esta porción. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual la serpiente dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Hermanos, amigos, aquí encontramos el origen de la muerte. Dios no quería que el hombre, y cuando hablamos de hombre nos referimos al ser humano en general, no quería que muriera. Dios tenía previsto que el ser humano viviera siempre. Él tenía provisto eso. Algunos han intentado echar por tierra esto, argumentando que la tierra no nos podría sostener si se hubiera cumplido lo que Dios dice, o lo que Dios dijo de no morir.
Pero déjeme decirle lo siguiente. Todo lo que conocemos, de acuerdo a la Biblia, todo lo que conocemos ahorita como hierba, que no sirve, hierba mala, o sea, todo lo que tiene espinas, eso originalmente era fruto para comer, era alimento. Pero a causa precisamente de esta situación que acabamos de leer, Dios maldijo a la tierra. Y desde entonces hay desiertos, desde entonces hay ortigas, hierbas malas, desde entonces hay espinas y también la muerte. Es interesante que Dios había dicho al hombre, el día que comieras de él, vas a morir. Y aquí Satanás, utilizando una serpiente, se introduce con la mujer y le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Así una pregunta, decimos, una pregunta hipócrita, una pregunta mala. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Allí empezó a meter duda la serpiente a Eva. Y Eva dijo, no, sí podemos comer de todos, menos del árbol que está en medio. Y la serpiente le dijo, no, 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 lo que pasa es que Dios no quiere Dios que ustedes sean como Él, conociendo el bien y el mal, pero no van a morir. Allí hubo una mezcla de verdad y mentira. Ciertamente el día que comieran iban a conocer lo bueno y lo malo, porque solamente conocían lo bueno, no conocían lo malo. No había maldad en ellos. Por eso es que estaban desnudos, porque no había maldad en ellos, no había malicia en su mente. Es como los niños bebés o los niños pequeños que usted los puede traer sin ropa en medio de una multitud y un niño no va a sentir pena, no va a sentir vergüenza, porque en él no hay malicia. Así eran Adán y Eva, no conocían la maldad, conocían solo lo bueno. Entonces el diablo mete la duda, siembra la duda, mezclando verdad con mentira. Dios es egoísta, así les dijo. Les dijo, lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que ustedes sean como Él, conociendo el bien y el mal. Pero no van a morir. Es más, pruébalo. Y la mujer comió y vio, no morí. Y le dio al hombre y descubrieron que estaban desnudos. Físicamente no murieron. Físicamente no. Pero a partir de ahí comenzó el proceso regresivo en la vida del hombre. A partir de ahí el hombre empezó a padecer enfermedades físicas, enfermedades emocionales, porque aquí dice que cuando oyeron la voz de Dios tuvieron miedo. Ellos no conocían el temor. El temor es una enfermedad emocional. Las fobias, por ejemplo, es una enfermedad emocional, un problema emocional. A partir de ahí comenzaron las enfermedades físicas y emocionales. Por lo tanto, la cuenta regresiva hacia la muerte. Es interesante que el asunto de la muerte es tocado en todos los niveles, en todos los tópicos. Hay algo interesante que encontré, hay una revista de medicina, la revista cubana de medicina, la revista oficial de medicina de Cuba, hablando acerca de la muerte. Y ahí menciona, el artículo se llama La nueva definición de la muerte humana. Así se lo voy a leer el nombre, usted lo puede buscar después ahí por la internet. Dice, la nueva definición de la muerte humana según mecanismos fisiopatológicos de generación de la conciencia.
Y aquí no voy a leerle todo este asunto, pero aquí aborda que antiguamente se creía o se tomaba la muerte física cuando el corazón y los pulmones se detenían. Se detiene el corazón, se detiene los pulmones, ya murió. Dice, aquí dice esa revista. Dice, pero ahora con la terapia intensiva, ahora con los nuevos adelantos científicos, de una manera artificial se puede detener o se puede seguir el corazón trabajando y los pulmones. Y claro que lo hemos visto, su servidor lo vivió. Cuando me operaron allá en la ciudad de Monterrey, que estaba prácticamente viviendo gracias al respirador artificial y gracias a que tenían mi corazón trabajando de una manera artificial. Si hubiera sido de la manera antigua, yo habría muerto. Pero dice aquí, en esta revista, lo interesante es que ya no se requiere, ya no es necesario decir que la persona murió. Dice, la nueva definición de muerte humana, dice, se define la muerte humana como la pérdida irreversible de la capacidad y del contenido de la conciencia. O sea, cuando el cerebro deja de funcionar, se acaba la vida. A grandes rasgos es lo que está diciendo. Cuando el organismo puede seguir funcionando, pero las funciones del cerebro se acaban, es la muerte. Puede ser que el cerebro se esté moviendo, pero puede ser que ya no tenga ningún asunto de conciencia. Cuando su servidor estaba en la terapia intensiva, entraron algunos hermanos a verme. Yo estaba con respirador artificial, ya estaba con algunos aparatos porque no funcionaba, mi presión arterial no estaba funcionando correctamente. Entró mi esposa con mi hija, entraron. Y yo recuerdo, allá entre mis sueños, la voz de mi esposa y la voz de mi hija. Todavía mi conciencia estaba trabajando. Yo dormido, aparentemente dormido, montón de aparatos aquí alrededor de mí, pero mi conciencia todavía despierta. Alcancé a escuchar la voz de mi esposa y la voz de mi hija, que mi hija me dijo, papi, te quiero mucho. La muerte física va a llegar tarde o temprano a su vida. Esperemos que sea tarde, que llegue tarde, pero la muerte física puede llegar en cualquier momento, hermano y amigo. Lo estamos viendo. Dios no quería la muerte del ser humano. Sin embargo, el ser humano, por su propia determinación, en este caso Adán, cuando él comió de ese fruto prohibido, que la Biblia no dice que era, si era manzana, hay un mito que dice que la manzana, la Biblia no dice que era una manzana, no sabemos qué fruta era, simplemente era una fruta, Adán decidió comer y a partir de ahí todos los hombres, todas las mujeres, comenzó nuestra cuenta regresiva a la muerte. ¿Cuánto tiempo vamos a durar en esta tierra? No lo sabemos. Y gracias a Dios que no lo sabemos. Porque si usted y yo supiéramos el día de nuestra muerte, créame que estaríamos desesperados, tensos, en depresión. Si dijera, no, pues, si yo supiera que voy a morir a los 55 años, pues ya diría, pues me quedan solamente 4 o 5 meses, ya estaría con temor, con miedo. Ya me quedan 6 meses de vida nada más, menos de 6 meses de vida.
Y luego estaríamos ya contando y con el temor. Gracias a Dios que no sabemos cuándo vamos a morir. Pero déjeme decirle lo siguiente. Estamos a un latido de distancia de la muerte. De la muerte física. Se detiene el corazón, posiblemente lo pueden echar a trabajar nuevamente con los choques eléctricos, pero puede ser que nuestro cerebro y nuestra conciencia se apague. Estamos a un respiro de la muerte. Hágale así. Inhale. Exhale. Eso lo hacemos muchas veces de manera inconsciente. Estamos a un respiro de la muerte. Estamos a un microsegundo de la muerte, porque puede ser que de repente nuestro cerebro se detenga. La muerte está a la vuelta de la esquina y llega en el momento menos esperado. No respeta edad, no respeta nivel social, no respeta nivel cultural, no respeta razas, no respeta si estamos enfermos o sanos. Porque cuánta gente que está enferma y enferma y enferma y no muere. Y de repente alguien que no estaba nada enfermo y muere. De repente. Y decimos, nosotros pensábamos que el enfermo se iba a morir y se murió quien menos esperábamos. Así es que, hermano y amigo, la primera muerte es la física. La segunda, si usted abre su Biblia, por favor, le invito a que ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, en el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 1, dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versículo 1. Algunos dicen que somos biblieros porque nada más utilizamos la Biblia. Claro, la Biblia es la palabra de Dios. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en esos delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La segunda muerte a la cual nos vamos a referir es a la muerte espiritual. Cuando usted y yo nacemos, el día que nacimos, su servidor, 18 de febrero 1967, ya usted puede poner su fecha. Ese día nacimos físicamente. Y cuando nos cargaron o cuando cargamos a nuestro bebé, yo cuando cargué a mi hija o cuando cargué a mi hijo, lo teníamos aquí en nuestras manos contentos, porque éramos padres. Y ahí los teníamos bien contentos. Y luego cuando nos dicen, no, pues que se parece a ti, muy contentos físicamente, nuestros hijos ahí están. Ahí estábamos nosotros también de bebés. Pero desafortunadamente, nacemos muertos espiritualmente hablando. Una muerte espiritual que se va pasando de generación en generación.
Dice la Biblia también, en Romanos capítulo 5, versículo 12, se lo voy a leer, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias a Adán, usted y yo, cuando nacimos físicamente, desafortunadamente espiritualmente nacemos muertos. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual se refiere a que estamos físicamente vivos, pero alejados de Dios, porque traemos el pecado en nuestros genes. Ya lo traemos, nacemos con el pecado. Hubo una, o hay todavía, una polémica de dos grandes pensadores. Uno dice que el ser humano nace bueno y la sociedad lo echa a perder. Otro dice lo contrario, que el hombre nace malo, ya nace malo. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Pues el hombre ya nacemos malos. Ya traemos en nuestro corazón la inclinación al pecado. Ya la traemos la inclinación. Es por eso que tenemos la inclinación a hacer ciertas cosas o muchas cosas malas. Por ejemplo, las mentiras. Las mentiras. ¿Quién nos enseñó a mentir? Ciertamente a veces hemos visto o vimos a nuestros padres echar mentiras. Pero la mentira ya la traemos en nosotros. Desde que éramos niños ya. ¿Quién se comió esto? Y no queríamos decir, ¿verdad? Cuando fuiste tú, no, yo no fui. ¿Quién tiró esto? No, yo no fui. Ya traíamos la mentira. La envidia. ¿Quién nos enseñó a envidiar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos dijo, mira, te voy a enseñar a envidiar? Y decimos, bueno, es que lo vemos en otros y lo aprendemos. No, ya lo traemos por naturaleza. Ciertamente al ver a otras personas lo perfeccionamos, pero ya lo traemos. La envidia, el rencor. ¿Quién nos enseñó a tener rencor? Pues hay familias que somos muy rencorosas. Habemos algunas familias que con cualquier cosita ya no olvidamos alguna cosa que nos hicieron. Rencorosos. ¿Quién nos enseñó a tener malos pensamientos? ¿Quién? ¿Quién? Podríamos decir, bueno, las mentiras, pues vimos a alguien que echó mentiras. Pues la envidia, vemos que alguien es envidioso. Rencor, pues vemos cómo otros son rencorosos unos con otros. Pero, ¿quién nos enseñó a tener malos pensamientos? ¿Quién? Nadie. Nadie nos enseñó a tener malos pensamientos. Ya lo traemos por naturaleza. Es nuestra naturaleza. Por eso es que estamos muertos espiritualmente. Físicamente nacemos, pero espiritualmente estamos alejados de Dios a causa de nuestro pecado, como hemos leído aquí en Efesios capítulo 2. Estábamos o estamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos hijos de ira. Dios nos veía con ira porque Dios es santo, ciertamente nos ve con amor, pero al mismo tiempo su santidad nos expulsaba, porque Dios, podríamos decir, su forma de ser es todo santo, es todo misericordia, es todo amor, pero es todo justo. Y la justicia de Él, decía, la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte.
Así es que si usted y yo tenemos malos pensamientos, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Estamos muertos espiritualmente. Ahora, el ser humano buscamos la manera de cubrir nuestro pecado. Es por eso que Adán y Eva, cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron en el huerto. Y dice más adelante la Biblia que cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales para cubrir su pecado. El ser humano, los humanos, buscamos cómo cubrir nuestros pecados, cómo cubrir nuestra muerte espiritual. Y por eso fundamos las religiones. Déjeme decirle lo siguiente, Dios no formó la religión. El Señor Jesús no vino a establecer su religión, como algunos lo han enseñado. Algunos dicen, bueno, los grandes formadores de religiones, y que Mahoma, y que Buda, Confucio, Jesús, y... No, 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 déjeme decirle lo siguiente, el Señor Jesús no vino a formar una religión, no vino a formar una religión. Jesús no es formador de una religión. Jesús vino porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la manera en la cual Dios nos iba a dar vida espiritual es a través de Jesús. Como le he dicho, Dios es todo amor, es todo misericordia, pero también es justicia. Y la justicia dice, la paga del pecado es muerte. Y el amor de Dios, por eso envió a Jesús a tomar nuestro lugar, a que muriera por usted y por mí. La justicia exigía la muerte de alguien, la muerte del pecador. Usted y yo somos pecadores, merecemos morir. Pero entonces Jesús tomó nuestro lugar. A eso vino Jesús, no a formar una religión. No, como dicen ahí algunos, a formar una religión y a luchar por los pobres, revolucionarios social, de ninguna manera. Jesús no vino a eso. Jesús vino a morir por sus pecados y por mis pecados, por nuestros malos pensamientos, porque todavía hay gente, fíjese que hay gente que todavía tiene el cinismo de decir, yo soy bueno y me porto bien y yo no le he ofendido a nadie, quizás aquí en la tierra a nadie, pero a Dios sí. Hemos ofendido a Dios. Nos portamos bien porque hago mi buena obra del día y viene alguien y le doy de comer, y en la calle le doy de comer y le doy dinero a las viudas y a los huérfanos, y qué bueno, magnífico, eso es muy bueno. Pero eso no limpia nuestros pecados, eso no nos da vida espiritual. El único que puede dar vida es Jesús. Nadie más puede hacerlo. Jesús no es formador de una religión. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estamos perdidos espiritualmente hablando. Por eso le dijo Jesús a un hombre religioso, sumamente religioso, reconocidísimo religioso hasta la fecha, aquel hombre llamado Nicodemo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y aquel hombre le preguntó, ¿pero cómo? O sea, yo ya estoy viejo, ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre? Tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que renacer, nacer de nuevo. Y eso se logra solamente a través de Jesús. El Señor Jesús murió por usted y por mí. Y es el único que puede darnos vida espiritual. Nadie más. No la iglesia bautista a la cual yo asisto. No la iglesia como se llame. Ninguna iglesia le puede dar vida. Y déjeme decirle que la iglesia que dice que es la verdadera y que es la que le puede dar vida y la que le puede perdonar sus pecados y que la que le puede llevar al cielo es mentira. Ninguna iglesia, ninguna religión le puede llevar al cielo. Algunos dicen, todos los caminos llevan al cielo. Llámese religión como se llame. Llámese hinduismo, llámese islamismo, llámese cristianismo, llámese... No, 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 no es cierto. No es religión, es Jesús. Así es que lamentablemente usted y yo
estamos muertos espiritualmente. Y la única manera de recibir vida espiritual es a través de Jesús. Y la tercera muerte, que es la más triste todavía. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Por haber pecado merecemos la muerte. Espiritualmente estamos muertos. Pero, ¿qué pasa cuando morimos físicamente? Nacemos físicamente, pero nacemos muertos espiritualmente. Pero ¿qué pasa cuando morimos físicamente? Ahí es donde entra el temor a la muerte. ¿Qué pasa más allá de la muerte? Cuando alguien muere, decimos la frase aquí en México, descanse en paz. Murió fulano de tal, descanse en paz. Y yo le hago la pregunta, ¿sabe usted qué significa realmente esta frase? Descanse en paz. Esa palabra descanse es un verbo en subjuntivo. No dice descansa, no decimos descansa en paz. O sea, descansa es alguien que está en este momento. Ya está descansando. Descanse en paz. Es en subjuntivo. Esto significa no hay una certeza. No estamos seguros de que está descansando. Descanse en paz. Quizás está descansando. Es lo que estamos diciendo. No decimos descansa. ¿Por qué? Porque no estamos seguros qué pasa más allá de la muerte. Y la tercera muerte que le quiero comentar. Cuando uno muere físicamente, nos enfrentamos a la tercer tipo de muerte. Y si usted tiene una Biblia, le invito a que la abra, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Apocalipsis en el capítulo 20, ahí viene la tercera muerte. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Yo le hago la pregunta, ¿un muerto se puede poner de pie solo? No, no se puede. Entonces, ¿cómo es que los muertos estaban de pie ante Dios? Los que físicamente habían muerto, pero también estaban muertos ya espiritualmente. Los muertos, los que habían estado muertos espirituales, físicamente muertos, espiritualmente muertos ante Dios, de pie. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Déjeme decirle que lo que hacemos usted y yo, está Dios escribiéndolo, tomando nota Dios. No sabemos de qué manera, pero usa una expresión que nosotros entendemos. Dios toma todas las cosas que hacemos. Y entonces decimos, qué bueno, entonces ahí Dios va a ver que cuando estábamos en el crucero, ahí esperando la luz, el cambio de luz en el semáforo, pasó un niño y le dio una moneda. Ahí Dios lo tiene guardado. Sí, Dios ahí lo guardó. Ay, qué bueno, ya la hice. Pero también Dios tiene ahí guardado las cosas que hicimos con nuestra mente, con nuestra lengua, con nuestros ojos, con nuestras manos, o lugares a donde fuimos.
Y si hacemos cuentas de cuántas obras buenas hacemos al día y cuántas obras malas, yo le hago la pregunta, ¿hacemos más obras buenas o más obras malas? Y la respuesta es más obras malas. Así es que no podemos salvarnos por buenas obras. No podemos. No podemos. Porque son más obras malas las que hacemos continuamente. Pero no es por obras. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte definitiva. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La tercera muerte de la que yo quiero hablar es el lago de fuego. A veces la Biblia le llama infierno. Y déjeme decirle lo siguiente, yo no estoy pretendiendo asustarle. No es mi idea. Algunos nos acusan, es que ustedes abusan de la gente y la están chantajeando y la están presionando emocionalmente con lo del infierno y están asustándola para que la gente vaya a sus iglesias. No, créeme que no. Satanás ha introducido ideas erróneas de lo que pasa después de la muerte. Está una cosa llamada purgatorio, que la Biblia no menciona nada de eso. No existe el purgatorio. Usted puede buscar en toda la Biblia y no aparece la palabra purgatorio, ni siquiera la insinúa o insinúa un lugar parecido al purgatorio. Eso fue un invento humano para manipular a la gente. La Biblia tampoco habla de reencarnación, eso de que me muero ahorita y voy a reencarnar en otro objeto o en otra cosa. Puede ser que reencarne, mi alma se vaya a un perrito, o puede ser que reencarne en un león, o puede ser que reencarne en un burro. Bueno, algunos nos comportamos así, ¿verdad? O puede ser que reencarne en otra persona. Eso no es cierto tampoco. Algunos dicen, no, pues yo ya me quité la idea del infierno. El escepticismo. Yo no creo en eso. Como los que decían, yo no creo en el COVID, hasta que les pasó. El escepticismo no cancela el infierno o el lago de fuego. El asunto de no creer no cambia el hecho. El lago de fuego existe. Si usted quiere creerlo o no, ese es su problema. Pero existe. El Señor Jesús habló más del infierno o lago de fuego que del cielo. Así es que el día que usted y yo muramos, por estar separados de Dios espiritualmente, por estar muertos espiritualmente por culpa de nuestros pecados, vamos a ir a ese lugar. Cuando alguien muere y muere sin haber hecho cuentas con Dios, no con la iglesia, no con la religión, con Dios a través de Jesús, vamos a ese lugar. Todos vamos a ir a ese lugar, porque todos somos pecadores, porque todos hacemos cosas malas, ya sea de pensamiento, ya sea de lengua, ya sea de ojos, ya sea de manos. Todos somos pecadores y vamos al lago de fuego. Cuando yo muera, voy a ir a presentarme delante de Dios, le voy a dar cuentas a Dios y Dios me va a lanzar, a menos que solamente hay una salida, a menos que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Es la única salida. La única, no hay otra. No hay otra. Y le recalco, no es religión. No es iglesia. No es porque usted venga a mi iglesia, ya ahí lo va a anotar Dios en el libro de la vida. No. El libro de la vida solamente se escribe su nombre a la persona que reconoce que es pecador. Yo reconozco, sí Dios, yo reconozco que soy pecador. Te he ofendido. He dicho cosas sucias.
He tenido malos pensamientos. Le he tenido envidia a mi tío, a mi primo, Le he tenido envidia a mis compañeros. He dicho unas obscenidades, unas groserías. He tenido malos pensamientos con tal o cual persona. He tenido malos pensamientos porque quiero que aquel se hunda. Quiero que lo aplasten. Lo reconozco, Señor. Y ahora vengo ante ti y te pido perdón. Gracias porque enviaste a Jesús a morir por mis pecados. La única manera en la cual usted puede evitar ir al lago de fuego es poniéndose a cuentas con Dios a través de Jesús. Dice la Biblia, Dios, a través del apóstol Pablo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar no es, ay Diosito mío, no, 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 no. Invocar es clamarle a Él, sujetarse a Él, someterse a Él y hacer lo que Él dice. Y lo que Él dice es, pide perdón por tus pecados y te perdono. Si confesares con tu boca, dice unos versículos anteriormente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La única manera es que usted reconozca que Jesús vino a morir por sus pecados, reconozca que vino a morir, que reconozca que Él está vivo en este momento y le pida perdón por sus pecados, le pida que le limpie su corazón. Es la única manera, no hay otra. Le digo, le insisto, le reitero, le grito si quiere, no es por mi iglesia. No es por la iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostés, católica, o como quiera usted llamarle. No es por ellos. Es por Jesús. Nada más. No hay otro nombre bajo el cielo, dijo Pedro. Algunos argumentan, es que Pedro fundó nuestra iglesia. Dijo Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Nombre es autoridad. Nadie tiene la autoridad de perdonarnos, solo Jesús. Así es que si usted no quiere ir a la condenación eterna, si usted no quiere sufrir la tercera muerte, que es el lago de fuego, tiene que pedirle perdón a Jesús por sus pecados. ¿Cómo? Yo le invito en este momento a que cierre sus ojos y le diga a Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he ofendido con mis pecados. Perdóname y sálvame. Y te doy las gracias porque tú tomaste mi lugar en la cruz. Moriste por mí en la cruz. Perdóname y sálvame en el nombre de Cristo. Amén. Es la única manera. El infierno es un lugar real. El lago de fuego, simplemente así dice la Biblia. No podemos entenderlo porque no lo hemos visto, pero por fe lo creemos. Así como cuando Noé predicó del diluvio y no le creyeron, porque jamás había llovido. En el tiempo de Noé no llovía. Y Noé venía y les predicó, va a llover, viene un diluvio, la gente se burló. No lo creo, no puede ser, no lo he visto. Y se vino el diluvio. El infierno es real, no lo hemos visto. Pero si el Señor Jesús enseñó, si Jesús habló del infierno, entonces es real. Porque si no fuera real el infierno, Jesús sería un mentiroso. Y Él es la verdad, Él es la vida.
Él siempre dijo la verdad, por lo tanto el infierno es real. Hermano, usted que ya le pidió a Jesús que perdonara sus pecados, sus familiares, sus amigos, necesitan a Jesús para no ir al infierno. Pero no van a recibir a Jesús a menos que ore por ellos, a menos que usted viva una vida que le agrade al Señor. Si aún viviendo una vida que le agrada al Señor a veces la gente no quiere, menos va a querer si vivimos una vida en desobediencia, en desorden, en fallas continuas. El Señor quiere que usted, hermano, como agradecimiento, porque ya le ha salvado, empecemos a vivir vidas santas, obedientes, vidas disciplinadas para glorificarle. Así es que, hermanos y amigos, gracias en este momento por escuchar la palabra. Y le invitamos que la comparta. Estamos en momentos de urgencia. La gente necesita escuchar a dónde va a ir cuando muera. Necesita escuchar que la única manera de ir al cielo es a través de Jesús. No hay otra. Así es que vamos a terminar orando. Y hermanos, amigos, les invitamos la próxima semana, si el Señor nos permite la vida, porque sabemos que no estamos seguros de que vamos a estar aquí. Puede que hoy mismo partamos de este mundo. Puede ser mañana. Pero si el Señor nos permite la próxima semana, aquí nos vemos. Invite y comparta la palabra de Dios. Es necesario que la gente escuche quién es Jesús. Señor, en esta hora te alabamos y te glorificamos porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Bendice, Dios, la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo. Y que otras personas más puedan escuchar. Que otras personas más puedan reconocer que Jesús es el Salvador. Bendícenos, bendice a los hermanos que están enfermos en este momento y bendice muy especialmente a la hermana Magda Martínez y que puedas proveer lo necesario para su cirugía. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Comparta la palabra. Estamos en tiempos difíciles. La gente necesita escuchar a Jesús. Así es que gracias, hermanos, y que Dios los bendiga grandemente. Gracias.